Bienvenidos todos a un nuevo video de Tu Administración. En este video les voy a hablar acerca del presupuesto de capital y cuáles son los métodos para presupuestar. Es decir, cómo saber si aceptar o rechazar una propuesta de inversión o un proyecto de inversión y en base a qué criterios. Cabe destacar que este video se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser netamente teórica y la siguiente va a ser un ejercicio mediante el cual les voy a poner dos propuestas de inversión y hay que aceptar una en base a los cálculos y análisis pertinentes, lo que hay que hacer respectivos al presupuesto de capital. Así que sin más nada que agregar, comencemos con el video. El presupuesto de capital es el proceso mediante el cual identificamos, analizamos y seleccionamos aquellos proyectos cuyo rendimiento se espera a que se extiendan más de un año. Este concepto habrá sonado un poco técnico o un poco académico, pero lo que se quiere decir es que el presupuesto de capital es el proceso mediante el cual un inversionista identifica cuáles son los diferentes proyectos, analiza cada uno de ellos mediante los métodos que les voy a explicar más adelante y finalmente selecciona aquel proyecto de inversión que sea el más rentable, que le permita recuperar su inversión inicial y además obtener ganancias sobre esta inversión. Ahora, cuando los negocios o empresas realizan inversiones en estos proyectos, ellos desembolsan efectivo corriente y esperan beneficios futuros. Estos ejemplos de las inversiones en cuanto se refiere a presupuesto de capital son básicamente la compra de nuevas maquinarias, compra de edificios, terreno, introducir un nuevo producto en el mercado, también invertir en lo que es la investigación y desarrollo de la empresa y entre otros ejemplos. Pero estos son los más comunes, sobre todo el de la compra de maquinarias. Este es el ejemplo más común de presupuesto de capital y pueden conseguir varios ejercicios en internet o en los libros también. Ahora, hay dos elementos que son muy importantes, muy fundamentales en el presupuesto de capital y con ellos podemos determinar qué tan rentable puede ser un proyecto de inversión, los cuales serían la inversión inicial y el flujo de efectivo. Hay otro elemento también, pero más que elemento es una variable que se incluye en las fórmulas para determinar qué tan rentable puede ser estos dos proyectos de inversión, es la tasa de descuento, que esta la vamos a denominar con la letra K. La tasa de descuento es la tasa que ofrece un proyecto y si quieren determinar cómo se saca una tasa de descuento para un proyecto, me lo pueden decir abajo en los comentarios y con gusto haré un contenido de cómo determinar la tasa de descuento de un proyecto de inversión. Pero lo que nos interesa saber en este momento es acerca de la inversión inicial y del flujo de efectivo. La inversión inicial se refiere simplemente al costo del activo en el cual la empresa genera ese desembolso o realiza, mejor dicho, ese desembolso de efectivo corriente. Estos activos, como muy bien lo dije anteriormente, pueden ser maquinarias, edificios, terrenos y entre otras cosas, entre otros ejemplos. Y les dije que el más común era el de la compra de las maquinarias. Cuando una empresa decide sustituir una maquinaria vieja por una nueva, este sería el ejemplo más común de todos. Supongamos que la inversión inicial está compuesta de la siguiente forma. Si la empresa decide sustituir su maquinaria vieja por la nueva, y supongamos que la maquinaria nueva cuesta 500.000, ya sean bolívares o dólares, como se les haga más fácil, estos 500.000 sería la inversión inicial, el costo del activo. Pero este costo del activo está sujeto a variaciones, está sujeto a sufrir un cambio, un aumento. ¿A qué se debe? Una cosa es comprar la maquinaria, otra cosa es la instalación y su puesta en marcha. Supongamos que instalar esta maquinaria y ponerla en marcha nos costaría 50.000. Entonces nuestra inversión inicial deja de ser los 500.000 y pasan a ser 550.000. Esta sería nuestra inversión inicial total, los 550.000. De esta forma podríamos calcular en parte, en este ejemplo, cuando se trata de la compra de una maquinaria, cómo se saca la inversión inicial de ese activo, el costo de ese activo. Ahora, los flujos de efectivo son aquellos ingresos que estima la empresa obtener. Si queremos tomar el ejemplo de esta maquinaria, supongamos que esta maquinaria nueva produce más unidades que la vieja, disminuye costos, o sea, es una máquina eficiente y puede producir más unidades por hora hombre que la máquina vieja. Es decir, es una máquina completamente eficiente. Entonces, los flujos de efectivo lo que hace es estimar cuánto se puede obtener en ingresos por cada año
en la vida útil de la maquinaria. Si la máquina tiene una vida útil de 5 años, entonces el proyecto en sí dura básicamente 5 años. Y la empresa estima cuáles podrían ser los flujos de efectivo en los próximos 5 años en base a cuánto produce esa maquinaria y cuánto podría ser el precio de venta de los productos que realiza esa máquina, lo que produce esa maquinaria. Entonces, de esta forma se estiman los flujos de efectivo. O sea, son estimaciones de los ingresos futuros que puedan obtener en los próximos años con respecto al proyecto. Y es muy importante que si al momento de que ustedes vayan a realizar estimaciones de flujo de efectivo, es muy importante que lo estimen equivalentemente después de impuestos, mejor dicho, equivalentemente después de impuestos. ¿Por qué razón? Porque el efectivo y solo el efectivo se puede distribuir entre los accionistas en forma de dividendos. O en tal caso, por política de empresa que no lo quieran hacer de esa forma, pueden reinvertirlo dentro de la empresa. Pueden invertir en investigación y desarrollo, pueden invertirlo en maquinarias, en edificios, en terrenos, como los ejemplos que les he mencionado anteriormente. Es por esto que se debe de determinar los flujos de efectivo, estimarlos después de impuestos, es decir, que sea neto, que sea disponible para poder trabajarlo en base al proyecto, en base a la empresa. Entonces, una vez que conozcamos estas dos variables, muy bien, podemos hablar ahora de los métodos para poder conocer cómo aceptar, bueno, o en qué momento aceptar o en qué momento rechazar un proyecto o una propuesta de inversión. Estos 4 métodos nos pueden ayudar. Entonces serían el valor presente neto o valor actual neto, de las dos formas es la misma cosa, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la inversión y por último el índice de rentabilidad. Estos son los 4 métodos para determinar en qué momento debemos aceptar o rechazar una propuesta de inversión. Cada uno de ellos tiene su método de cálculo y sus criterios, o sea, cómo saber en base a qué resultado nosotros aceptamos o rechazamos una propuesta de inversión. Entonces, vamos a comenzar con el valor presente neto. Ahora, ¿en qué consiste el valor presente neto? Como lo dicen las palabras, valor presente. Es decir, vamos a traer los flujos de efectivo que están en valor futuro porque estamos hablando de una proyección de los próximos años que tiene el proyecto, que está constituido el proyecto. Vamos a traer esos flujos de efectivo que están a valor futuro a valor presente, a valor de hoy, por cuestión del valor del dinero en el tiempo. Es decir, como ocurre aquí en Venezuela, y este caso en particular de la hiperinflación, no es lo mismo el 5 millones de bolívares en el año 2017 que en 5 millones de bolívares en el año 2018. Como todos sabemos, el poder de compra disminuye, la fuerza de compra disminuye, el poder adquisitivo disminuye. Por lo tanto, tenemos que actualizar cada flujo de efectivo porque el valor del dinero en el tiempo cambia. Entonces tenemos que actualizarlo. Entonces, por lo tanto, lo hacemos de la siguiente manera. Esta es la fórmula para sacar el valor presente de cada uno de los flujos de efectivo. Agarramos el flujo de efectivo del primer periodo, es decir, del primer año, lo dividimos entre 1 más la tasa de descuento que ofrece el proyecto, más el flujo de efectivo del segundo año o del segundo periodo, entre 1 más la tasa de descuento elevada al cuadrado. Así sucesivamente n periodos exige el proyecto, es decir, si tiene 10 años el proyecto, entonces aquí sería en 10 periodos y aquí sería elevado a la 10, elevado a la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y termina en 10. Si es que tiene 10 años o 10 periodos. Y la suma de todos estos flujos de efectivo actualizados a valor presente se le resta la inversión inicial. Y de esta forma sabremos con el valor presente neto si obtuvimos una ganancia financiera o una pérdida financiera. Es decir, sumamos todos los flujos de efectivo actualizados a valor de hoy, a valor presente, y se lo restamos a la inversión inicial. Por eso es que es la palabra neto, o sea, se la restamos a la inversión inicial y de esta forma el valor presente de todos los flujos de efectivo se convierte en neto. Ahora, supongamos aquí un ejemplo, que la inversión inicial fue de 500.000. Y aquí pueden dar 3 escenarios diferentes. Que el valor presente neto sea mayor a 0, igual a 0 o menor que 0. Retomando el ejemplo anterior de los 500.000, la inversión inicial. Entonces, supongamos que la suma
de todos los flujos de efectivos proyectados en un futuro lo traemos al valor actual y la suma de todos ellos es mayor a cero, es decir, que si restamos esto con el valor inicial y nos da un número positivo, es decir, mayor que cero, aceptamos la inversión, porque obtenemos una ganancia financiera, es mayor que cero, obtenemos una ganancia financiera. Pero en el caso de que la suma de todos los flujos de efectivos actualizados sea la misma a la inversión inicial, es decir, si sumamos todo esto y nos da 500.000, que es lo mismo que la inversión inicial, y nos da cero, es indiferente si aceptan o rechazan el proyecto, porque no están ganando, pero tampoco están perdiendo. Y lo más importante de todo, están recuperando la inversión inicial del proyecto. Es decir, están recuperando los 500.000 que se invirtieron inicialmente. No estás ganando, pero tampoco estás perdiendo. Ahora, en caso de que la suma de todos estos flujos efectivos sean menor a la inversión inicial y por lo tanto el resultado es negativo, es menor que cero, aquí se obtiene una pérdida financiera, por lo tanto no se acepta el proyecto. Aquí hay que aclarar una gran diferencia en cuanto a pérdida financiera y pérdida contable. Una pérdida contable es simplemente que los ingresos son menores a los costos y gastos en un periodo determinado de un ejercicio económico, es decir, en un año de un ejercicio económico determinado. Pero si hablamos de pérdida financiera, no significa una pérdida como tal. Significa que al inversionista le ha faltado una cantidad de dinero dentro de los años en el cual estaba establecido el proyecto. A lo mejor el inversionista puede recuperar su inversión inicial después de que haya terminado el proyecto. Es decir, si el proyecto tiene una duración de 5 años y el inversionista ha tenido una pérdida financiera, no es que haya tenido una pérdida como tal, sino es que dentro de los 5 años no pudo recuperar su inversión inicial, pero después de esos 5 años la puede recuperar. A eso se refiere una pérdida financiera. No es una pérdida contable, sino una pérdida como que le ha faltado cierta cantidad de dinero, pero lo va a recuperar después. De esa forma. Ahora, de esta manera es como sacamos el valor presente neto y así es como se analiza. Estos son sus criterios. Se acepta, es indiferente si se acepta o se rechaza, y se rechaza la propuesta de inversión. Ahora, el segundo método que debemos determinar acá es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, mejor conocido como la TIR, es la tasa de descuento que hace que la suma de todos los flujos de efectivo a valor actual con esa tasa sea igual a la de la inversión inicial. Es decir, esta tasa de descuento, la tasa interna de retorno, esta tasa de descuento hace que la suma de todos los flujos de efectivo llevados a valor presente sea igual a la inversión inicial. De esta forma sabremos cuál es la tasa mínima que se puede aceptar en un proyecto. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. Si nosotros tenemos una propuesta de inversión en un proyecto y nos dicen que la tasa de descuento de ese proyecto es del 12%, supongamos, poniendo un caso, poniendo una cifra, y supongamos que la tasa interna de retorno al momento de nosotros calcularla con respecto o en base a este proyecto fue del 18%. Si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento que ofrece el proyecto se acepta, el proyecto de inversión se acepta, porque esta es mayor a la tasa de descuento. Es decir, tenemos 6 puntos porcentuales de ganancia financiera. Pero si la tasa de descuento es mayor a la tasa interna de retorno, supongamos acá que la tasa de descuento que ofrece el proyecto es del 20% y la TIR es del 18%, tenemos una pérdida financiera de 2 puntos porcentuales. Es decir, la tasa interna de retorno es lo mínimo que se puede aceptar en un proyecto. Si la tasa de descuento del proyecto sobrepasa a la tasa interna de retorno, se rechaza absolutamente el proyecto, pero si es menor a la tasa interna de retorno, se acepta. Porque la tasa interna de retorno es la encargada de hacer que esta tasa de descuento, por poner una cifra, haga que todos los flujos de efectivo cuando se trasladan a valor presente sean igual a la inversión inicial. Por lo tanto, si sacamos un valor presente neto, si sacamos el valor presente neto con esta tasa interna de retorno, si llevamos todos los flujos de efectivo con esa TIR, de la siguiente forma,
de esta forma hace que la suma de todos los flujos de efectivo con esa tasa interna de retorno, al restarla con la inversión inicial, el valor presente neto da 0. Y de esta forma sabemos que esa TIR hace que todos los flujos efectivos se haga 0, y de esta forma decimos que es indiferente si aceptamos o no el proyecto. Y a partir de aquí en adelante todo será ganancia financiera, y de aquí para abajo sería pérdida financiera, obviamente. Es decir, si la tasa del descuento es mayor a la tasa interna de retorno, entonces estamos disminuyendo aquí el valor presente neto, pérdida financiera. Si la tasa de descuento es menor que la tasa interna de retorno, aquí el valor presente neto va a aumentar y obtenemos lo que es la ganancia financiera, lo que deseamos. Ahora, estos son los dos métodos más fundamentales en cuanto queremos presupuestar capital. Estos dos métodos, valor presente neto y la tasa interna de retorno, son los más importantes en mi perspectiva, en mi criterio. Ahora, el periodo de recuperación de la inversión. Este método, como lo dicen sus palabras, es el periodo en el cual el inversionista conoce en qué momento va a recuperar su inversión, en qué año, en qué momento. Y se calcula de la siguiente manera. Primero tenemos que determinar algo llamado beneficio promedio anual. La forma de sacar el beneficio promedio anual se hace de la siguiente manera. Hacemos la sumatoria del valor presente de todos los flujos de efectivo que tenga el proyecto, es decir, sacamos el valor presente de todos los flujos de efectivo y lo sumamos. Esta es la parte del numerador. Y en el denominador vamos a poner el número de periodos. El número de periodos. Si el proyecto consta de 5 años, lo van a dividir entre 5, así, simple y llanamente. Y aquí van a obtener un monto en moneda, en dólares, como sea, pero promedio anual. De esta forma sacan el beneficio promedio anual, la sumatoria del valor presente de todos los flujos de efectivo entre el número de periodos. Ahora, para determinar en qué año vamos a obtener, en qué año vamos a recuperar nuestra inversión inicial, la sacamos de la siguiente forma. Periodo de recuperación de la inversión será igual a dividir la inversión inicial entre el beneficio promedio anual. Y de esta forma obtendremos la cantidad en años. Obtendremos la cantidad en años de cuándo podemos recuperar la inversión del proyecto. Como les he dicho al principio del video, este video se va a dividir en dos partes. La primera es netamente teórica, como lo hemos hecho hasta ahora, y la segunda parte voy a mostrar un ejercicio donde pueden ver esto mucho más gráfico todavía y pueden comprenderlo más aún. Y por último tenemos el índice de rentabilidad. Por cierto, no les he dicho acerca del criterio de este método. Si el periodo de recuperación de la inversión, si el resultado final es menor al periodo que requiere el proyecto, se acepta. Es decir, si el proyecto consta de 5 años y el periodo de recuperación de la inversión les dio 2,6, por poner una cifra, 2,6 años, obviamente se acepta el proyecto, porque recuperan la inversión antes de lo que vale o lo que es la vida útil del proyecto, lo que dura. Si es mayor el periodo de recuperación de la inversión, si es mayor al número de años que exige el proyecto, no se acepta. Es decir, si el proyecto dura 5 años y el periodo de recuperación de la inversión les dio un total de 7 años, no se acepta el proyecto porque no van a recuperar la inversión en el tiempo deseado. Y por último tenemos el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad, simple y llanamente agarramos el valor presente, la sumatoria del valor presente de todos los flujos de efectivo. Si son 5 flujos de efectivo, le sacamos el valor presente de cada uno de ellos y lo sumamos. Y lo dividimos entre la inversión inicial. Ahora, en este caso, la manera de interpretarlo, o sea, es esto nada más, simple y llanamente, pero la manera de interpretar esto es si da mayor a 1 o menor a 1 o igual a 1. Si el índice de rentabilidad da mayor a 1, o sea, lo ponemos así, 1,00. Si el índice de rentabilidad da mayor que 1,00, mayor que 1,
el proyecto se acepta, porque estamos diciendo que tiene una rentabilidad mayor a 1. Porque si decimos que es igual a 1, quiere decir que lo que está en el numerador es lo mismo que está en el denominador. Es decir, si la suma del valor presente de todos los flujos de efectivo suma lo mismo que la inversión inicial, estaríamos utilizando prácticamente la tasa interna de retorno como la tasa de descuento. Entonces, por lo tanto, sería igual a 1. Pero si es la suma del valor presente de todos los flujos de efectivo mayor a 1, se acepta el proyecto porque es lo suficientemente rentable. ¿Y cómo decir en qué base está siendo rentable el proyecto? Bueno, supongamos que la tasa, si el índice de rentabilidad es mayor a 1 y nos dio 1,36, significa que el proyecto es 36% rentable sobre la inversión inicial. O sea, los flujos de efectivo actualizados a valor presente presentan un 36% de rentabilidad sobre la inversión inicial, porque estamos hablando de la relación que hay entre el flujo de efectivo entre la inversión inicial. Si es menor que 1, obviamente no es rentable, porque la suma del total de todos los flujos efectivos actualizados es menor que la inversión inicial, por lo tanto no se acepta el proyecto. Y si es igual a 1, como les he dicho, es porque prácticamente han utilizado la tasa interna de retorno como la tasa de descuento. Por lo tanto, lo que suma en el numerador, lo mismo en el denominador, es igual a 1. Y de esta forma es como se calcula el índice de rentabilidad y de esta forma es como se interpreta el índice de rentabilidad. Espero que les haya gustado el video. Esto es netamente teórico. Si han aprendido, no olviden dejar un buen me gusta al video y suscribirse para más contenido. El próximo video va a ser la segunda parte de esto con más ejercicios, o sea, para que lo vean de una manera mucho más gráfica. Y cualquier duda, déjamelo en los comentarios, cualquier idea o sugerencia en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.